Que Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro en ti. Que Dios te bendiga, que puedas ver brillar su luz en ti. Un día el cielo lleno fue de su gloria. Un día el pecado más negro no pudo ser. Vino Jesús a nacer de una virgen, vivió entre los hombres, mi ejemplo es Él. El verbo fue hecho carne, luz brilló entre nosotros, su gloria reveló. Viviendo Él me amo, muriendo Él me salvo, sepultado el cargo todos mis pecados, resucitamos, fuimos justificados. Un día Él viene, glorioso será, oh glorioso día. Un día lo llevaron al monte Calvario, un día lo clavaron, murió en una cruz, sufriendo angustia, rechazado y odiado, cargó nuestros pecados, Él es mi redentor. Manos que sanaron en la cruz clavadas, tomó mi lugar. Viviendo Él me amo, muriendo Él me salvo, sepultado el cargo todos mis pecados, resucitando, fuimos justificados. Un día Él viene, glorioso será, oh glorioso día. Quisieron detenerlo, de levantarse otra vez. Viviendo Él me amo, muriendo Él me salvo, sepultado el cargo todos mis pecados, resucitando, fuimos justificados. Un día Él viene, glorioso será, oh glorioso día, glorioso día. Un día la trompeta sonará, Él viene. Un día los cielos con su gloria brillarán. Viviendo Él me amo, muriendo Él me salvo, sepultado el cargo todos mis pecados, resucitando, fuimos justificados. Un día Él viene, glorioso será, oh glorioso día, glorioso
It is such a blessing to be back with you today. Es una bendición estar con ustedes otra vez hoy. And as Larry was saying, last night was such a blessing to be here Como dijo Larry, anoche fue una bendición estar aquí, presente, and to see all that God has done here in Merida over the last 15 years. y ver un resumen de todo lo que ha hecho Dios en los 15 años de esta iglesia en Merida. It's hard to believe, isn't it, Es difícil creer, ¿verdad? that 15 years ago Que hace 15 años there was nothing here. no había nada aquí. We saw the pictures last night. Vimos las fotos anoche. There was like a swimming pool right here. Había como un lago en medio del auditorio and everything seemed to be falling down. y todo estaba cayendo. And now we look around and God has truly blessed this church. Pero ahora vemos que Dios ha bendecido en grande a esta iglesia. And we have much to thank God for. Y tenemos mucho por qué estar agradecido con Dios. But at the same time, we have to be very careful. Pero al mismo tiempo tenemos que tener mucho cuidado. Because as God blesses us, Porque mientras Dios nos bendice, there is a temptation for us to become complacent. hay una tentación y una tendencia de ser complacentes. We can look around and see all that God has done. Podemos ver todo lo que Dios ha hecho. And we can see all the people whose lives have been changed. Podemos ver a todas las personas a quienes Dios les ha cambiado la vida. And if we're not careful, Y si no tenemos cuidado, we can sit back podemos sentarnos, and we can think that there's nothing else for us to do here. podemos pensar, no necesito hacer más. You see that a lot of times in relationships. Muchas veces vemos que eso pasa en relaciones. So when you were young Por ejemplo, cuando eras muy joven and you saw that special someone, y conociste a esa persona especial and then you began to develop a relationship with that person. y empezaste a desarrollar una relación con esa persona, And how did you treat them in those early years? ¿cómo trataste a esa persona en esos primeros años? You were very, very nice. Eras muy amable, You were very kind. eras muy gentil, You were very thoughtful. pensabas mucho en esa persona. And then the years go by, Y luego, después de unos años, and now how do we treat each other? ¿cómo nos tratamos ahora? They're not going anywhere. Ellos no se van a ir a ningún lado. Do you need help? ¿Necesitas ayuda? You can do it. Tú puedes hacerlo. All right. And we become complacent. Y eso se llama complacencia. And the same thing can happen in a church. Lo mismo suele pasar en una iglesia. In the early days of the church, we see the work that needs to be done. En los primeros años de una iglesia vemos el trabajo que se necesita hacer. And everyone is willing to jump in and do whatever needs to be. Y todos están dispuestos a ayudar, a apoyar, a hacer todo lo que se necesita hacer. But after 10 years or 15 years, Después de 10 años, después de 15 años, sometimes we think, well, I don't have to do much. a veces pensamos, pues yo no necesito apoyar tanto. Well, there's some new people here. They can do all the work. Hay nuevas personas que pueden trabajar aquí. But let me make an observation. Pero quiero hacer una observación. I have come to Merida now 10 times. Yo he venido 10 veces a visitarlos en Mérida. And there's one thing that I've noticed as I walk around and drive around the city. Y he visto una cosa al visitar y observar y manejar por la ciudad. Merida is growing. Mérida está creciendo. There are more people here today than there were 10 years ago. Hay más personas viviendo en Mérida hoy que hace 10 años. So do you know what that means? ¿Saben qué quiere decir eso? As wonderful as God has blessed this church, Por tanto que ha bendecido Dios a nuestra iglesia. there are more lost people in Merida today than there were 15 years ago. Aún hay más personas inconversas en Mérida hoy que hace 15 años. So there is always work for us to do. Siempre hay más trabajo que hacer. The work of the church is never done. El trabajo de la iglesia no termina. And we believe that we are closer than ever to Jesus coming back. Y nosotros creemos que estamos más cerca al regreso de Jesucristo. So that should give us a sense of urgency in our work. Eso quiere decir que debemos tener más urgencia mientras trabajamos para Él, Because we don't know how much more time we have. porque no sabemos cuánto tiempo nos queda.
So this morning I want us to look at two verses of Scripture. Así que quiero ver dos pasajes en la Biblia esta mañana. One is a very familiar passage, Un pasaje es muy conocido, but it reminds us about our work. pero nos recuerda de nuestro trabajo. And the other passage we read earlier in Mark 7. El otro pasaje es el que 6. leemos en la lectura en Marcos 6. And in those verses we see a strategy for continuing to do what God has called us to do. En ese pasaje encontramos una estrategia de cómo debemos de seguir haciendo el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. So let's begin in Matthew 28. Así que vamos a empezar en Mateo 28. And here we see our commission. Aquí encontramos lo que llamamos la gran comisión. These are Jesus' instructions to you and me. Esas palabras son las instrucciones que Jesucristo mismo nos dio a ti y a mí. And we could spend all day in just these 2 or 3 verses. Podríamos pasar toda la mañana solamente viendo esos versículos. But I want us to read it and then make just 2 observations. Pero quiero leer estos versículos y hacer solamente dos observaciones. So you want to read it? Which verses from We can go 16 to 20. 16-20? Ok, vamos a leer Mateo 28 del 16 hasta el 20. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Now let's make 2 quick observations. Vamos a hacer dos observaciones rápidas aquí. First, as you read those verses, Primero, mientras leemos estos versículos, who are those verses for? ¿a quién se dirigen estos versículos? Okay, when we look at the verses, Cuando vemos los versículos, we know on that specific day, sabemos que en ese día específico Jesus was talking to his disciples. Jesús le estaba hablando a sus discípulos. These were men who had given up everything to follow Jesus. Eran hombres que habían sacrificado todo por seguirle a Jesús. So, can we safely say that if you are a Christian Entonces podemos decir que si tú eres un cristiano and we've decided to follow Jesus, y has decidido seguir a Cristo, that these verses are for you and me? que esos versículos nos aplican a nosotros? Now, here's what happens a lot of times. Eso es lo que pasa muchas veces. We read these verses, Leemos estos versículos we agree with these verses, y estamos de acuerdo con estos versículos. but inside of our head, Pero en nuestra cabeza we think that is for the pastor. pensamos, eso es más bien para el pastor. That is for the staff. Es para el staff. Or that is for my discipleship teacher. Es para mi maestro de discipulado. Or that's for the missionaries. O es para los misioneros. But that's not for me. I'm a normal Christian. Pero yo soy un cristiano normal. No, eso no me aplica a mí. And we look at the pastor, Le vemos al pastor, that is his job. pues es su trabajo. That is what he is here to do. Por eso está aquí. I have another job. Yo tengo otro trabajo. So I'll go to church Así que yo asisto a la iglesia, and I will listen. yo escucho, But these verses are not specifically for me. pero esos versículos no son específicamente para mí. But look at those verses again. Pero vamos a ver otra vez a estos versículos. When Jesus talks, Cuando Jesús habla, does he say anything in those verses that says this is for the pastors only? ¿dice en algún lugar que eso solo es para los pastores? Do you see it? ¿Lo ven? Does he say anything in those verses that these are only for serious Christians? Dice en algún lugar, esos versículos solo son para cristianos serios. No. No. Does he say anything in those verses that sort of tells us that maybe Jesus is just making a suggestion? ¿Hay algo aquí que implica que Jesús solamente está haciendo una sugerencia? So Jesus might be saying, if you want to do this, that would be good. O sea, podríamos interpretar que si queremos hacerlo, Jesús nos dice que sería buena idea. But if you don't want to do it, don't worry about it. Pero no necesitamos preocuparnos si no queremos hacerlo. No. When we read these verses, Cuando leemos estos versículos,
it is very clear that this is a command. Es muy aparente que es un mandato. That if you are a follower of the Lord Jesus Christ, Si eres un discípulo o un seguidor de Jesucristo, this is a command to follow este mandamiento lo debemos de seguir. and not just an option to consider. No es una sugerencia, una opción que considerar. Isn't it, if we think about it, Si lo pensamos bien, it's sort of strange es algo extraño that anyone would say, I love Jesus Christ, que una persona diga, yo amo a Jesucristo, but I'm not going to do anything he says. pero no voy a hacer nada de lo que me dice. Is that really love? ¿Eso es amor? In fact, there's another place in the scriptures De hecho, hay otro lugar en las Escrituras where Jesus says, if you love me, donde dice Jesús, si me amáis, you will keep my commandments. guardad mis mandamientos. But you know what I see in everywhere I go? Pero ¿saben lo que yo veo? No importa a dónde voy. There are many people that claim to love Jesus, Hay muchas personas que dicen que aman a Jesús, but yet they don't do anything he says. pero no hacen lo que Él les dice. Let me tell you why I think that is true. Les voy a decir por qué yo pienso que eso pasa. I think that's true because we believe in Jesus, Yo creo que eso pasa porque nosotros creemos en Cristo, but I cannot see Jesus with my eyes like I see you. pero como no puedo ver a Jesucristo con mis propios ojos como los veo a ustedes físicamente, I cannot walk up to Jesus and shake his hand. y como no puedo físicamente saludarle con la mano, So it's easy to say, oh, I love him, me es muy fácil decir, pues sí, le amo, but yet I don't really have to deal with him. I don't have to see him. pero realmente no tengo que enfrentarme con Él. You know why that is true? ¿Saben por qué? Think about this example. Piensa en ese ejemplo. So my wife is Michelle. Mi esposa es Michelle. I can see her. Yo la puedo ver. What if on the day we got married ¿Qué tal si en el día que nosotros nos casáramos and the pastor looked at me y el pastor me viera a mí and he said, do you love her? y me dijera, ¿le amas? I said, oh, yeah. Y yo le dijera, pues sí, claro. And he said, well, are you going to take care of her? Y me dice, pues, ¿la vas a cuidar? And I said, maybe. Y le dijera, tal vez. Well, if she needs help, will you help her? Bueno, pues si necesita ayuda, ¿la vas a ayudar? Sometimes. Algunas veces. But what if she needs you to do something? Pero ¿qué tal si necesita que hagas algo? If I want to do it. Si yo quiero, lo haré. Now, even if I believe that, Ahora, aun si yo creo eso, would I say that? ¿lo diría? No way. No, de ninguna manera. Why? ¿Por qué? Well, she's right there. Ahí está, She's looking at me. me está viendo. The pastor is looking El at me. pastor me está viendo. Will you take care of her? ¿La vas a cuidar? Yes. Sí. Yeah. Will you help her? ¿La vas a ayudar? Yes. Sí, Yeah. sí. Will you do anything? Yes. ¿Vas a hacer cualquier cosa? Pues sí, Right, right. sí, sí. So even though I may not be perfect, Aunque yo probablemente no soy perfecto, I'm going to try a lot harder because she's right here. voy a hacer un mayor esfuerzo porque ella está aquí conmigo. Now, none of us would do that. Ninguno de nosotros haría eso, ¿verdad? But yet we do that with Jesus all the time. Pero siempre lo hacemos con Jesucristo. Jesus says, do you love me? Cristo nos dice, ¿me amas? We say, yes. Decimos, sí, Well, then do this. pues haz eso. Maybe. Tal vez. That's crazy. Es una locura. And when we read these verses, Cuando leemos estos versículos, we have to remember that these verses are for you and me. tenemos que recordar que esos versículos son para ti y para mí. If you are a Christian, Si eres cristiano, these are our commands. esos mandamientos son nuestros. And it doesn't really matter what we want to do. No nos importa lo que queremos hacer. If we love him, we will do it. Si le amamos, haremos lo que nos dice. So the first thing I want to remind you is that as a church, Entonces les quiero recordar que como iglesia, the responsibility to carry out the Great Commission la responsabilidad de cumplir con la gran comisión is every single one of us. nos pertenece a cada uno de nosotros.
if we are a member of this church si somos miembro de esta iglesia and we are a member of this body, y somos miembros de este cuerpo, then it's each of us have a responsibility. cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad. Now, here's the second thing I want you to notice. Quiero que vean una segunda cosa. What is the most important word in verse 19? ¿Cuál es la palabra más importante en el versículo 19? When I read that verse, there's one very small word, Cuando yo leo este versículo hay una palabra muy pequeñita but it's the most important. que es la más importante. It. Right? Id. In English, it is go. En inglés es go. Now, you have to study that word to see what it really means. Tienes que entender exactamente lo que quiere decir esta palabra. Because usually when we use that word, Normalmente al usar esta palabra, we are telling someone to go over there. le estamos diciendo a alguien, id para allá. So I need someone to go to the store. Necesito que alguien vaya a la tienda. So it's sort of a one-time thing. Pensamos muchas veces que es una cosa que se hace solamente una vez. So right now, I need you to go. Entonces, en este momento yo necesito que tú vayas. But that's not necessarily what Jesus is talking about. Pero no es lo que quiere decir esta palabra en este contexto. Because when you really study what he said there, he is telling us not just to go one time, Al estudiar el contexto de esta palabra, no nos está diciendo que vayamos una sola vez, but the idea is as you go through life. sino que es una expresión continua, que quiere decir que mientras vayamos por toda la vida, So everywhere I go, I'm supposed to follow this command. quiere decir que en cualquier lugar donde yo vaya, yo tengo que cumplir con este mandamiento. Now that only makes sense if you study it. Eso solo tiene sentido si investigas lo que significa la palabra. Think about what would happen here. Piensa en lo que pasaría aquí. Here is what churches tend to do. Eso es lo que tienden a hacer las iglesias. We wait Nosotros esperamos until the people come to us. hasta que nos vienen las personas. But what Jesus is saying Pero lo que Cristo nos dice is that we are supposed to go to them. es que nosotros tenemos que ir a donde están ellos. Now, is Jesus talking about going at a specific time? Cristo está hablando acerca de una ocasión en un momento del tiempo específico. Well, sort of. Más o menos. For example, yesterday we went and we did this. Por ejemplo, ayer nos congregamos muchos de nosotros y fuimos a hacer esto. And we scheduled a specific time. O sea, pusimos en el horario un tiempo específico And we scheduled a specific place. y decidimos en qué lugar íbamos a ir. But it's more than that. Pero ese mandamiento incluye más que solo eso. The idea is everywhere I go, La idea es que en donde quiera que yo vaya, I am seeking to carry out his command. yo voy a cumplir con ese mandamiento. Now think about that. Piensa en eso. Raul, where do you work? Raúl, ¿dónde trabajas? I know where you work, but tell us where you Él ya sabe dónde trabajas, pero te está preguntando, por ejemplo. work. Okay. Tiene un negocio de pollo frito, dijo. El mejor del mundo, dice. Okay. Most likely, Ok, lo más probable many of us will never go there. es que algunos de nosotros nunca le visitarán. Qué pena. But yet he goes there all the time. Pero él está ahí todos los días. Now, we may go there to eat, Probablemente vamos a ir a comer, but we come in pero entramos, and we order our food, nos sentamos, ordenamos, we eat with each other, comemos los unos con los otros and then we leave. y nos vamos. But for Raul, that is his world. Pero para Raúl ahí está su mundo. He knows those people that Él, work there. él conoce a cada persona que trabaja en ese lugar. And he has an opportunity to reach them Y él tiene la oportunidad de alcanzarlos a ellos. that the rest of us will never have. Y nosotros no tenemos esa misma oportunidad como Raúl. We could look at it a little bigger. Podemos verlo de una forma más grande. You live here in Merida. Ustedes viven aquí en Mérida. I don't. Yo no. So you will meet people Así que van a conocer a personas that I will never see. que yo nunca voy a ver en mi vida.
and I will never know. y nunca los voy a conocer. So if you will reach your people Así que si ustedes alcanzan a su pueblo, in the places where you go, en los lugares donde ustedes van, and then I will reach the people where I go, y yo alcanzo a las personas en los lugares donde yo voy, then we can carry out this and reach the world. juntos podemos cumplir el mandamiento de alcanzar al mundo. So it's a very personal command. Es un mandamiento muy personal. You have the responsibility to go. Tú tienes la responsabilidad de ir. But not only is it a personal plan, Pero no solamente es un mandamiento personal, it is a comprehensive plan también es un plan comprensivo, because it's for everywhere you go. porque es en cualquier lugar donde vayas. So when we read the life of Jesus, Así que cuando leemos de la vida de Jesús, we see him talking to many, many people. vemos que él habló con muchas personas. Now here's a question to think about. Ahora piensa en esa pregunta. In all of Jesus' earthly ministry, En todo el ministerio físico de Jesucristo, who was the most important person to Jesus? ¿quién fue la persona más importante para Jesús? Here's the answer. Te voy a dar la respuesta. Whoever was in front of him. El que estaba enfrente de él. So everywhere he went, there was someone different in front of him. No importando a dónde fue, siempre había alguien diferente enfrente de él. And when that person was in front of him, Y cuando esa persona estaba enfrente de él, that was the most important person on the earth. esa persona fue la más importante del mundo. So who do you have to take the gospel to? ¿A quién tienes que llevar el evangelio? Whoever is in front of you. El que está enfrente de ti. God has put you where he put you Dios te ha puesto donde te ha puesto so that you can carry out his command. para que puedas cumplir el mandamiento que te ha dado. And when you see people, Y cuando ves a las personas, we must think, hay que pensar, if I don't reach that person, si yo no los alcanzo, who will? ¿quién lo va a hacer? So we must take personal responsibility Tenemos que tomar la responsabilidad personal for what Jesus has commanded us to do. para cumplir el mandamiento que Dios nos ha dado. And if the best years of this church are in the future, Y si los mejores años de esta iglesia todavía están en el futuro, we have to take seriously these commands. tenemos que tomar muy serio esos mandamientos. So let's go now to Mark chapter 6. Vamos a ir ahora a Marcos capítulo 6. And we read these verses earlier. Leímos estos versículos antes, But in this passage, we see 4 very clear steps to reaching people. pero en este pasaje encontramos 4 pasos muy claros para alcanzar a las personas. They are so easy Son tan fáciles that anyone listening to me this morning can do this. que cualquier persona que me está escuchando esta mañana puede hacer esto. The only requirement El único requisito for doing what we're going to read here para poder hacer lo que vamos a leer is to open your eyes es el abrir los ojos and then have a willing heart. y tener un corazón dispuesto. So let's look at these verses slowly. Así que vamos a analizar estos versículos. When we look at verse 8 and 9, Cuando vemos los versículos 8 y 9, Marcos 6, 8 y 9, we see that God, or Jesus, told them to simply look for opportunities. vemos que Jesús les mandó buscar oportunidades. Look how Jesus sent them out very, very simply. Mira con qué sencillez les mandó Jesucristo. When you read verse 8 and 9, what did Jesus tell them to take? Cuando leemos el versículo 8 y el versículo 9, ¿qué les mandó Jesús llevar con ellos? Oh, one thing, Una cosa nada más. the staff. Su bastón, bordón, su bordón. Now, was that to hit people with? ¿Eso fue para pegarle a las personas? Was that to try to find people to win to Christ and say, you're going to win to Christ? Boom. ¿Fue Right? para decirle a alguien, tú vas a aceptar a Cristo? No. In those days, that was very practice for their safety. En esos días eso fue una herramienta para su seguridad. It helped them as they walked, Le ayudaba a caminar y no caerse.
It helped them if there was a wild animal. Si había algún animal que les quería atacar, podían defenderse. But isn't it interesting that Jesus sends them out Pero no es interesante que Jesús les mandó and he says, just take your staff. y les dijo, solamente lleven el bordón. Look at what he says not to take. Mira lo que les dice que no lleven. He says, don't take anything to eat. Les dijo, no lleven nada para comer, He says, do not take any money. no lleven ni dinero. He says, this is very, very simple. Algo muy sencillo. Take your staff. Lleva tu bordón. Isn't it interesting? He did not send them out with a program. ¿No es interesante que no les mandó con algún programa? He did not send them out with a very special presentation. ¿No les mandó con una presentación profesional? He just said, go Solo les dijo, id and look for opportunities. y busca las oportunidades. Let me tell you how I have changed my thinking. Les voy a decir cómo he cambiado mi forma de pensar. Oftentimes, and there's nothing wrong with this, Muchas veces, y no digo que hay nada mal con esto, we hear people say that as a Christian, pero escuchamos a muchas personas decir, como cristiano, that when we pray, al orar, that we should ask God for opportunities to be a witness. debemos pedirle a Dios oportunidades para testificar. And that's a good thing. Eso está bien. But let me tell you what I've seen in my life. Pero les voy a decir lo que yo he visto en mi propia vida. I don't think that I need to pray for more opportunities. Yo no creo que necesito pedirle a Dios más oportunidades. Because you know what I've seen? Porque ¿saben lo que yo he visto? There are opportunities everywhere. Hay muchas oportunidades por todos lados. My problem Mi problema is not a lack of opportunities. no es una falta de oportunidades. My problem Mi problema is that I do not see them. es que no los veo, no los busco. I get so busy Me ocupo tanto and I have to go here haciendo esto and I have to go y here haciendo aquello. and I have to see this Tengo que person, visitar a esa persona, that in one day que en un día I can walk by many opportunities. puedo pasar muchas oportunidades. And what I've seen in my life, Lo que yo he visto en mi vida sometimes in the morning I will pray es que en la mañana a veces oraré, and I'll say, Lord, give me an opportunity. le diré, Señor, dame una oportunidad. And then I get to the end of the day Y llego al final del día and I lay down in the bed y me acuesto and I think, I didn't have an opportunity. y pienso, pues no se me presentó ninguna oportunidad. But then I start to think back through the day Pero al pensar de mi día, and I realize, ooh, me doy cuenta de que, there was an opportunity. sí hubo oportunidad. There was an opportunity. Aquí hubo otra oportunidad. And sometimes I go through the day and I miss opportunities. Lo que pasa muchas veces es que pierdo mis oportunidades. So I often pray Así que he empezado a orar, that God, you will help me to open my eyes Dios, ayúdame a abrir mis ojos so that I will see the opportunities. para ver las oportunidades And then I will have the boldness y tener el valor to take advantage of those de opportunities. aprovecharme de esas oportunidades. So if we're going to go into all the world, Así que si vamos a ir por todo el mundo, when you go to work cuando vas al trabajo, or when you go to school cuando vas a la escuela or wherever you go, o no importa dónde vas, step number one el primer paso is to look for the opportunities. siempre es buscar la oportunidad. Look back at verse number 10 Veamos el versículo 10. and we see step number 2. Aquí encontramos el paso número 2. Step number 2 is when we see opportunities, El paso número 2 es, al ver una oportunidad, we look to build a meaningful relationship. necesitamos intentar empezar una relación significativa. So look what he says in verse 10. Ve lo que dice el 10. He says, if you go to a house Dice, si vas a una casa and those people welcome you, y esas personas te abren la puerta, te dan la bienvenida, that means that they are open. eso quiere decir que están dispuestos. He says, stay. Quédate ahí. And he says, stay there until the job is done. Les dijo, quédese ahí hasta que se termine el trabajo. But look at the next verse. Mira el siguiente versículo. He says, what if you go to a house and they don't want you? Pero qué tal si vas a una puerta y no te reciben. He says, don't worry about it. Dice, no te preocupes. He says, don't spend your time
No hay que desperdiciar el tiempo working with people trabajando con personas that don't want your work. que no quieren escucharte. There are many people out there Porque hay muchas personas that want to work with you. que sí quieren escucharte. And we have to remember Tenemos que recordar that when we work with people, que al trabajar con las personas, when they reject us, cuando nos rechazan a nosotros, Jesus says they're not rejecting you, Cristo nos dijo que no nos están rechazando a nosotros, that they're rejecting the Lord. están rechazando al Señor. We have to remember that. Tenemos que recordar eso. Because one thing I've learned, Porque yo he aprendido una cosa, if you take Jesus' words seriously y es que si tomamos en serio lo que dice la palabra de Jesús and you decide to go y decidimos ir, and you decide to work with people, si decidimos trabajar con las personas, there are always going to be times siempre van a haber ocasiones when people disappoint you. en que nos van a decepcionar las personas. And sometimes that can hurt. Y a veces nos duele. We all have friends Todos tenemos amigos that are not where they used to be spiritually. que no están espiritualmente donde antes estaban. And many times that can become discouraging Y eso a veces nos desanima. and we just want to give up. Queremos dejarlo todo. But Jesus tells us don't worry about that. Pero Cristo nos dice, no te preocupes por eso. Change what you focus on. Cambia tu enfoque. Instead of focusing on all the bad opportunities, En lugar de enfocarte en las oportunidades malas donde te rechazan, focus on the good opportunities. enfócate en las buenas oportunidades donde te reciben. Now, I'll give you a very good example. Ahora les voy a dar un buen ejemplo. That is what we did yesterday. Es exactamente lo que hicimos ayer. So yesterday we went and knocked on doors Ayer estábamos tocando en puertas and we tried to talk to people. con la intención de hablar con las personas. Some people came and talked to us. Algunas personas salieron de su casa y nos hablaron. Some people did not. Algunas personas no querían abrirnos la puerta. I was with Josh when we were together. Jeff y yo estábamos en un mismo equipo. We knocked on some doors. Tocamos en algunas puertas. Buenos dias. Buenos días. And we could see they were in there. Podemos ver moverse la hamaca. And they never came. Pero no contestaron nunca a la puerta. Buenos dias. Buenos días. Like, they did not Cerrar los hear us. oídos. No querían escucharnos. And we knocked on many, many doors yesterday. Tocamos muchas puertas ayer. And there were more people Y más personas that did not talk to us no nos recibieron than there were that did talk to us. de los que sí nos recibieron. But when they came to the door Pero cuando salieron de su puerta and they were willing to talk, y estaban dispuestos a hablarnos, we were able to share with them the love of Christ. pudimos compartir con ellos el amor de Cristo. And we saw 35 people pray to receive Christ. 35 personas oraron para recibir a Jesucristo. Now think about that. Piensa en eso. This is good. Eso es bueno. We hear that Escuchamos eso and we say amen. y decimos amén. And we feel encouraged. Y nos anima. Wait a second. Espérame. There were more people that said no. Les acabo de decir que habían más personas que me dijeron que no. Oh. No dijeron, oh. Jesus said, Jesucristo dijo, you focus on those 35. enfóquense en los 35. And when we begin to take seriously the Great Commission, Y cuando tomamos en serio la gran comisión, there will be people that disappoint. sí van a haber personas que nos decepcionan. But just like we did yesterday, Pero así como lo hicimos ayer, we don't focus on those people. no nos vamos a enfocar en esas personas, We focus on those who were wanting to talk with us. nos vamos a enfocar en las personas que querían escuchar. So step number 1, we look for opportunities. Entonces el primer paso es buscar la oportunidad. And then when we see the opportunity, we begin to develop a relationship with them. Número 2, cuando vemos una oportunidad buscamos establecer una relación con esa persona. And then look at verse 12 for step number 3. Veamos el versículo 12 para buscar el paso número 3. It's a very short verse, Es un versículo muy corto, but it's very important pero es muy importante. because it tells us that when we work with people, the goal is to share the gospel. Porque nos dice que al trabajar con las personas, nuestra meta siempre es compartir el evangelio. So we look for people in the world that want to talk, Así que buscamos a las personas que quieren escuchar o hablarnos and we begin to talk with them. y les empezamos a hablar. We might even help them.
y tal vez le vamos a poder ayudar. But the goal is not just to help them physically. Pero nuestra meta nunca es solamente ayudarles físicamente. The goal is to help them spiritually. Nuestra meta siempre es ayudarlos espiritualmente. And we have to be willing to share the gospel. Tenemos que estar listos y dispuestos para compartir el evangelio. There are a lot of people Hay muchas personas and many organizations y muchas organizaciones that help people. que ayudan a las personas. And that's wonderful Y es muy bueno because we are surrounded by people who have needs. porque nos rodean personas con muchas necesidades. And Christians, Y cristianos we should do that as well. debemos ayudar con esas necesidades. But what separates us from them Pero lo que nos separa de otras organizaciones is the message of the gospel. es el mensaje del evangelio. We can help people, Podemos ayudar a las personas, but if we do not give them the gospel, pero si no les damos el evangelio, we are no different than a hospital. no somos diferentes que un hospital. They help people. También ayudan a las personas. Physically, they are better, Físicamente les ayudan a sanarse, but spiritually, they are sick. pero no les pueden curar su problema espiritual. And we can help people, Nosotros podemos ayudar a las personas, but if we do not share the gospel, pero si no compartimos el evangelio, they may be better off, tal vez les podamos ayudar en algo, but when they die, they still go to hell. pero cuando mueren es igual, van a ir al infierno. So we cannot forget, No podemos olvidarnos as we see the opportunities de que al ver las oportunidades and we develop relationships with people, y al desarrollar las relaciones con las personas, the goal is to always share the gospel. la meta siempre es compartir el evangelio. Now let me tell you what will make the difference. Les voy a decir qué va a hacer una diferencia. If you are saved today, Si eres salvo esta mañana, has the gospel made a difference in your life? contésteme eso. ¿El evangelio les ha cambiado la vida? Yeah. Do you believe the gospel can help other people? ¿Tú crees que el evangelio puede cambiar la vida de otra persona? Yeah. But now be careful. Ahora ten cuidado. We're in church, Estamos en la iglesia and you knew the right answer. y ya sabían la respuesta correcta. Right? So when I say, has the gospel, oh yeah. Cuando digo el evangelio, oh sí, sí. Will it help others? Yeah. ¿Les ayudará a otros? Oh sí, sí, Right, sí. right. ¿Verdad? But if we believe that, Pero si lo creemos de verdad, when we meet people cuando conocemos a las personas and they have problems, y tienen problemas, we will be convinced to give them the gospel. nosotros estaremos convencidos de que la respuesta y la solución será darles el evangelio. So our behavior outside Así que nuestro comportamiento afuera will reveal what we really believe. va a revelar lo que en verdad creemos. The last point El último paso, in verse 13. en el versículo 13. Now, when you read that verse, we do not cast out devils. Ahora, cuando leen ese versículo, nosotros no echamos fuera muchos demonios como ellos hacían. And we can't heal the sick. Nosotros no podemos sanar a las personas como ellos lo hacían. If we could, we would go to the hospital Si fuera posible, iríamos al hospital and we would empty the hospital. y lo vaciaríamos. Right. But here's the point when you read that verse. Pero es el punto aquí al leer este versículo. These people sought to meet real needs. Esas personas buscaron en realidad ayudar y cumplir con necesidades reales. Here's the idea. Esa es la idea que nos comunica. Sometimes Christians A veces cristianos are so driven to present the gospel nos preocupamos tanto por presentar el evangelio that we share the gospel no matter what. que damos el evangelio And then if they pray to receive Christ, y si oran para recibir a Cristo, we leave them and go to the next. los dejamos e ignoramos sus necesidades para ir a la otra persona. Or if we present the gospel O si presentamos el evangelio and they reject the gospel, y lo rechazan, we say, forget it. les decimos, olvídate de él. They will never get saved. Nunca van a recibir a Cristo. And what Jesus is saying, Y lo que Cristo dice that if we care about the person, es, si nos preocupamos por una persona, we will stay and work with that person nos quedaremos para trabajar, para ayudarles con sus necesidades, until they too become a disciple of the Lord Jesus hasta Christ. que ellos no solamente reciban a Cristo, pero hasta que sean discípulos de Jesucristo. This is a wonderful church.
Esta es una iglesia maravillosa and you are wonderful people. y ustedes son personas maravillosas. And God has blessed this church. Y Dios ha bendecido a esta iglesia. But the best years of this church Pero los mejores años de esta iglesia ought to be in the future no deben ser los del pasado, sino los del futuro, and not right now. no los de ahora. Muchas gracias. Hola, soy Larry Allred, el pastor de la Iglesia Bautista Merida Norte. Es un placer tenerles con nosotros esta mañana. Gracias por acompañarnos. Pero antes que vaya, quiero preguntarle, ¿está seguro que tiene un hogar en los cielos cuando muera? Si no, quiero invitarle a checar nuestro video Plan de Salvación. Voy a explicar exactamente cómo tú puedes recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. También tenemos otros videos que queremos ofrecerle por su crecimiento espiritual. Por favor, checa nuestro sitio de web para ver si hay otros videos para ayudarte en su crecimiento espiritual. Gracias por estar aquí con nosotros esta semana y por favor regresa por esta próxima semana para aprender más qué dice la palabra de Dios. Dios le bendiga. Buen día.